las 7:03, así que bienvenidos a esta segunda clase de biología. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque vamos a hablar de los animales. Vamos a empezar con una dinámica. La dinámica trata sobre quién soy. Entonces, ya que algunos participamos, aunque la mayoría de los que estamos acá somos muy participativos, y como somos tan participativos, bueno, vamos entonces a hacer la dinámica. Voy a anotar acá los nombres para que según el que le toque la pregunta, ¿cierto? Para que así sea más democrático. Entonces, bueno, vamos a estar Mami Aleida, está Cata, está Tefa, está Salomé. ¿Alguien más por allí? No, yo creo que ya estamos nosotros todos, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar. Ahorita si se van uniendo los demás. Los colocamos a ellos también. Bueno, acá ya estamos entonces. Ay, dice Ro, dicen otros nombres. Espera, yo edito porque me salió esto que no. Anoté y no se guardó. Ahí pueden ver, ¿cierto? Listo. Guardar. ¿Será que no me guardó? Espera, yo miro. Sí, ahí guardó. Listo. Ahí ya estamos. Estefanía, Salomé, Cata y Mami Aleida que quedó por acá. Listo. Ahora vamos entonces a dar inicio. Bueno, Salo, ya que eres la ganadora, vamos entonces a preguntarte, ¿quién soy? No soy planta ni animal. Me gusta crecer en lugares húmedos. Me alimento de materia orgánica en descomposición. Ay, profe, Dios mío. Muy fácil. ¿Cómo es que se dice eso? Es que tiene un nombre, profe, pero bueno, ahí dice que no es animal ni planta. Lo que estuvimos viendo las clases pasadas que se pueden ver en los microscopios, creo que se llama, bacteria, algo así. Ajá. Sí es eso. ¿Alguien más? ¿Quién dice otra, de pronto otro significado? Dice que me alimento de materia orgánica. Ella dice que es una bacteria, ¿cierto? En descomposición. Todos dicen. Profe, yo diría que es como moho. Moho, ¿cierto? ¿Y el moho a qué pertenece? O un ¿Cómo se hongo. llama? Hongo. Salomé, ¿quién dijo Salomé? Hongo. ¿O dijo Cata, que fue hongo? No, fue Salomé.
fue Salomé, pero Cata le dio ahí como la opción. Entonces, Sí, ¿tú qué dices, gracias. Salomé, hongo o bacteria? No, pues ahí pensando lo más fácil es un hongo. Sí. Vamos entonces a mirar qué es un hongo. Muy bien, Salo. Bueno, vamos a quitar de acá a Salomé, ¿cierto? Para que participe entonces otra. Cata ahí te ayudó, ¿cierto? Como Mo y sí. Gracias. La otra es. Nada, de nada, es con gusto. Esta es, tengo clorofila. Realizo, yo les dije cuando vimos lo de la célula, que era la clorofila, ¿cierto? Realizo fotosíntesis y no puedo moverme. Eso está muy fácil, muy fácil. ¿Quieren alguien participar o lo hago así en carrera a ver quién llega de primero para que participe? Profe, a mí se me olvidó. A mí a Leida se le olvidó. Ya los años. Sí, mami a Leida. Entonces vamos a hacerlo pues por Me ve muy bien. Vamos a hacerlo entonces por carrera, ¿sí? Ya ahí no participaría Salo, ¿cierto? Porque Salo ya nos dio respuesta. Bueno, entonces vamos a mirar. Bravo. Cata. Bueno, ¿qué nos dice Cata de qué animal, a dónde pertenece? No es un animal, profe, es la planta. Muy bien, Cata. Son las plantas, ¿cierto? Clorofila significa color verde, produce color verde. Fotosíntesis es que se alimenta y se reproduce por el sol, ¿cierto? Entonces, muy bien, Cata. Ya queda es, entonces, Cata nos respondió, queda es y no me leí. Con esta otra que es, me puedes ver a simple vista. Me muevo, como y respiro. Eso es muy fácil. Vivo en la tierra o también puedo vivir en el agua o en el aire. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, vamos a mirar y alguna de las dos puede ser Tefa, puede ser Mami Aleida, ¿cierto? Nos pueden responder. Bueno, nos ganó Tefa. No sé si Tefa estará ocupadita con la niña. Podría participar. Bueno, quizás está ocupada, ¿cierto? Entonces, si alguna, si Mami Aleida sabe, o alguna del grupo, y si no, voy por la imagen. Profe, yo creía que Zancudo. ¿Qué un zancudo? digo zancudo la mami Alei. Y es, sí, un zancudo, ¿qué es? Es un Insecto. insecto. Insecto, ¿cierto?
tiene núcleo. Repasito. Entonces hoy vamos a tratar de la clasificación de los seres vivos. Ese va a ser el tema de hoy. ¿Para qué? Ya que la Tierra está extensa, ¿cierto? Y hay muchos animales, hay mucha biodiversidad. Entonces existe este tema de clasificación. ¿Para qué? Para poder estudiar, identificar también o entender los seres vivos. Por eso los científicos los han agrupado en un sistema de clasificación. Por eso a veces decimos, hay animales, digamos, acuáticos, ¿cierto? Pero también animales terrestres. Esos son sistemas de clasificación. También podemos decir que hay animales que son vertebrados o invertebrados. Tienen su columna, todos los huesos, y hay otros animales que no tienen vértebras, ¿cierto? Como las arañas, tal vez el zancudo y demás. Igual las bacterias también pertenecen a un sistema de clasificación. Hoy vamos a ver más o menos los sistemas de clasificación que existen a nivel de seres vivos. Entonces, ¿por qué los clasificamos? Uno, para facilitar el estudio de los organismos. Los científicos lo han hecho para que de esa manera más fácil poder estudiarlos. También para establecer una comunicación clara a nivel mundial de los seres vivos, a pesar de que hablemos diferentes idiomas, como dice allí, los podamos clasificar todos, tengan un mismo orden para todos. Y para explorar también cómo se relacionan los seres vivos. A medida que la ciencia ha avanzado, las clasificaciones a veces cambian un poco, porque dicen, bueno, este sistema está bueno, pero luego al estudiar y estudiar ven que hay seres vivos con más potenciales o diferentes, entonces cambian un poquito esas clasificaciones. Pero hoy vamos a ver la que es más usual y la que en sí es como la mundial. A ese campo que clasifica, esa ciencia que clasifica y que describe, se le llama taxonomía. La taxonomía es ese campo de la ciencia que se ocupa de clasificar, pero también de describir esa diversidad en los seres vivos o esa diversidad en la naturaleza. ¿Cómo se llama la ciencia? Taxonomía. Es la ciencia que clasifica los seres vivos. Hay un científico muy importante que fue Carlos Linneo. Este científico, que todavía se usa esa clasificación, fue el que desarrolló un sistema para clasificar los seres vivos. Y esa es la base de los demás sistemas de clasificación y de los que hay en la actualidad. Su sistema se basó en esto: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Cuando uno se pone a estudiar, cada uno de ellos se divide en otros más y esos en otros más. O sea, eso se hace unas cosas extensas. Y claro, Carlos Linneo era de otro país y a veces los nombres que emplea, por ejemplo, filo, no es tan común, y a veces dentro de ese filo hay otras subdivisiones que tampoco son nombres que nosotros sea común para nosotros, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dentro del dominio, que ya lo vamos a ver en sí más extenso, dice que el lobo, este zorro, pertenece a la familia eucariota. Vimos lo que es célula eucariota, ¿cierto? Que es la que tiene la célula eucariota, es la que tiene Núcleo. muy bien. Ahí pertenece el zorro, pertenecemos también nosotros los seres humanos y muchos otros animales. Del reino Animalia, vamos a ver en qué reinos hay. Los seres humanos pertenecemos también a ese reino, que suena más como animal, ¿cierto? Animalia, pero los seres humanos también pertenecemos al reino Animalia. Filo, cordados, así se llama esa división, cordados. Los cordados, sé que no es una palabra tan común para nosotros, son aquellos animales, o nosotros también somos cordados, los seres humanos, que tenemos vértebras, o sea que somos vertebrados. Clase, el zorro pertenece a los mamíferos, que son aquellos que
leche, ¿cierto? Nos alimentamos al nacer de leche. Entre esos también estamos los seres humanos. Orden, hay carnívoros, hay herbívoros. Él pertenece a la orden de carnívoros. La familia de los canídeos, ¿verdad? Eso viene a asemejar más como a los caninos. Entre esos está el zorro, los perros, el género Vulpes y la especie Vulpes. ¿Sí ven? Entonces todo se va como más divisiones. Cuando uno mira una categoría taxonómica puede ser súper extensa y así. Entonces, las categorías taxonómicas, como lo que vimos ahora de filo, especie, dominio, reino, permiten organizar de manera jerárquica a los seres vivos, a los seres orgánicos. Entonces ahí vemos que estos dominios incluyen dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ese es todo el orden taxonómico de todos los seres vivos, incluyendo al hombre. Entonces, vamos a ver así, de pronto amplio, ¿cierto? Para no detenernos, porque como le digo, cada partecita, el dominio está dividido en otros. Bueno, el dominio sí lo podemos en esta noche enfatizar porque es fácil, el dominio solo son 3, ¿cierto? El reino también lo podemos enfatizar porque serían 5 reinos, pero ya el filo, que es la división más pequeñita, pues sí tiene muchos más, y clase y demás. Entonces el dominio nos habla de las características celulares de esos seres vivos, que ya lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que son las células procariotas y las células eucariotas. Entonces el dominio mira eso. Los seres humanos, ¿a qué dominio podríamos pertenecer o a qué tipo de células? Esas mismas, exacto, eucariotas. Nosotros tenemos células eucariotas porque nuestras células tienen núcleo y porque tenemos muchas células. El reino es el que divide a los seres vivos por su naturaleza común. Más adelante vamos a ver reino vegetal, reino animal, reino de los hongos o fungi, reino de las bacterias. Son 5. Filo es algo más pequeño que divide a los seres vivos por su organización. Por ejemplo, dentro del reino animal, encontramos varios filos, lo que yo les decía, los cordados, que son aquellos que incluyen a los vertebrados. Todo lo que son seres vertebrados dentro del grupo de los animales. Hay otro que son los artrópodos, que incluyen los insectos, que son los que no tienen vértebras, serían los invertebrados, los arácnidos, los crustáceos y demás. Las clases dividen a los seres vivos por características comunes entre sus miembros. Por ejemplo, dentro de la familia de los cordados, que son los animales vertebrados, está la clase mamalia, que son los mamíferos. Pero hay muchos vertebrados que no son mamíferos, que vienen a ser de otra clase, ¿cierto? Que tal vez no se alimentan de leche, ¿verdad? Y que son animales también, y que también son de vertebrados. ¿Cómo que animales no son mamíferos? Bueno, las gallinas no son mamíferos, ¿cierto? Pero pertenecen a la familia de los cordados, o sea, de los vertebrados. Y así sucesivamente. Está el orden, que divide a los seres vivos por las características comunes que hay entre sus miembros de una clase. La familia divide a los seres vivos por las características más comunes que hay entre sus miembros de un orden, o sea, de más arriba. Se van dividiendo de a poco. El género agrupa especies relacionadas entre sí. Por ejemplo, hay muchas plantas que pueden pertenecer, a pesar de que son plantas, que tienen muchas características comunes, pertenecen a géneros muy diferentes. Y la especie
e igual la especie, sí que es una división más pequeña. Hay géneros de una misma, pero pertenecen a diferentes especies. Es la unidad más pequeña básica que tiene la capacidad de reproducción. O sea, es lo mínimo en lo cual podemos dividir a los seres vivos. Entonces, el uso de la clasificación linneana, ¿por qué se dice linneana? Porque fue Carlos Linneo el que desarrolló este sistema de clasificación, por eso se dice clasificación linneana, por Carlos Linneo. El sistema de Carlos Linneo consta de una jerarquía de grupos, lo que vimos: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Por ejemplo, el ser humano pertenece al reino Animalia. Acá no dice el dominio, pero nosotros tenemos el dominio eucariota, porque nuestras células son eucariotas. El reino Animalia. No somos animales, pero sí pertenecemos a ese reino, que más adelante vamos a ver cuáles son los otros. Filo, por dados, o sea, tenemos vértebras, somos vertebrados. Clase, nosotros somos mamíferos. Orden, nosotros somos del orden de los primates. Familia, homínidos. Género, homo. Y especie, sapiens. Eso viene del homo sapiens. Y así fue como lo clasificaron, ¿cierto? Como si fuéramos los que creen en la evolución, pero de ahí pues sacaron todas estas divisiones. Algo como para tener allí un tip es que Linneo inició con el sistema de los nombres en dos partes, en el género y la especie. Entonces la mayoría de nombres científicos de los animales tienen esos dos, género y especie. Por ejemplo, este animal, que es el león, ¿cierto? Se llama pantera leo, que es de género de la pantera, pero la especie leo, el león. Entonces fue Carlos Linneo el que en sí hizo toda esta clasificación y en sí puso pues ese sistema de nombres científicamente a los animales. Bueno, entonces recuerden que uno de las divisiones de la taxonomía están los dominios. Los dominios es como la parte más grande de toda esta clasificación, y el dominio se divide en tres: bacterias, archaea o arquea y eucariotes o eucarióticos, ¿cierto? Yo les dije cuál era la diferencia y les di como un tip de las arqueas, ¿recuerdan? Porque le decimos a una arquea que podría ser una bacteria, pero se diferencia de la bacteria en qué. Eso lo vimos ahorita en el juego de quién soy. ¿Alguien recuerda que yo dije arquea tiene esta cualidad? Vamos a ver quién lo recuerda. Es que no tiene núcleo propio. Exacto, muy bien, ¿cierto? Pero la arquea y las bacterias son iguales. Son unicelulares, son sencillas, no tienen núcleo. ¿Por qué entonces las arqueas no pertenecerían a las bacterias si son tan similares? Hay una gran diferencia entre las bacterias y por eso las arqueas no pertenecen a ese grupo de las bacterias, sino que manejan dominios diferentes. ¿Quién me puede decir? Lo vimos en ¿quién soy? Ahí les di la pista. Bueno, la gran diferencia entre las bacterias y arqueas, porque las arqueas son muy similares a las bacterias, claro, tienen algunas diferencias, pero la mayor diferencia es que las arqueas viven en volcanes o viven en profundidades del océano o viven en temperaturas muy frías, en lugares donde las bacterias de por sí no pudieran vivir. Entonces las arqueas son aquellos animales, por así decirlo, podríamos decir como bacterias, pero que viven en lugares, su cuerpo se adapta tanto a temperaturas muy altas como a temperaturas mínimas, bajo cero. Además de otras diferencias que vemos aquí, es que no hay fotosíntesis en las arqueas, en las restricciones metabólicas de las arqueas
La variación en la pared celular, recuerden que la pared celular, yo les dije que era la pared que cubría la célula, es muy diferente. Y tal vez por eso las arqueas se adaptan más fácilmente a medios bien hostiles, de temperaturas muy altas como volcanes o temperaturas bajo cero. Igual la replicación del ADN tiene diferentes mecanismos, por lo cual las bacterias y las arqueas las decidieron dividir. En un lado las bacterias, las arqueas, y en otro todos los seres vivos que son eucariotos o que tienen células eucariotas. Bueno, entonces serían 3 dominios. ¿Cuáles? Bacterias, arqueas y los demás seres vivos que tienen células eucariotas. Son esos 3. Solo existen 3 dominios. Dentro de esas eucariotas están pues otros reinos que los vamos a ver ahorita más adelante, que sería el reino animal, ¿cierto? El vegetal, los hongos, las algas y los seres humanos también pertenecemos a este dominio. Muy bien, entonces son 3 dominios, acá también los podemos ver: bacteria, arquea y eucaria. En la eucaria están los protistas, las plantas, los fungi, hongos y animalia, que serían los animales. Mientras que la arquea pues está arquea y bacteria. Muy bien. Entonces, ¿cuántos dominios existen? 3. Bacteria, arquea y eucariotas, ¿cierto? O seres vivos con células eucariotas. Hasta allí vamos bien. ¿Se han entendido de pronto un poquito lo de la clasificación? ¿O está más o menos? Se entiende, profe. Solo que se puede uno enredar a veces. Cierto, es que es muy amplia. Claro, como es tan amplia, no sé, se puede confundir. Bueno, entonces dentro de los reinos existe 5 reinos. Está el de animales, el de plantas, el de hongos, el mónera, que lo conocemos como el de las bacterias, y el protista. Puedes determinar cuáles 3 de estos 5 reinos pertenecen los siguientes seres vivos. Bueno, aquí hay unos más fáciles de uno decir, bueno, este es del reino animal, como el elefante, ¿cierto? O el tulipán, que es del reino vegetal. O la rana, que uno dice, bueno, la rana es del reino animal, ¿cierto? Más fácil. El hongo, uno diría, bueno, el hongo es podríamos decir, del reino hongos. Fácil. La levadura viene a ser como una bacteria, ¿cierto? Entonces podría ser del reino mónera. El pájaro del reino animal. Esta, la conífera, podría ser del reino vegetal, ¿cierto? El moho, lo que decía Cata, vamos a ver, podría ser de este reino mónera, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver, un vistazo a estas especies. Bueno, dentro del reino fungi, que es el reino hongo, menos mal acá tenemos la figurita, ¿cierto? Están estas otras divisiones que tienen nombres muy raros, ¿cierto? Y que no lo vamos a aprender porque, bueno, es complicado. Dentro de los vegetales, mire que también tienen sus nombres, está su división, ¿cierto? Helechos, musgo. Mire que el musgo, en este caso, pertenece al vegetal. Las gimnospermas, las licopodios, los equisetos, y se dividen en muchos otros más. Está el reino animal, que ahí están los anfibios, las aves, los mamíferos, reptiles, crustáceos, moluscos, bueno, todos ellos, poríferos, todos estos animales. Pero están los del reino de los protistos, que es el protoctista. En este reino pertenecen más que todos son las algas. Y las algas pues también se dividen en otras, que son algas verdes, algas rojas, algas, pero también los protozoos, que son como una clase de bacteria, pero que se diferencian de estos, porque estos tienen sistemas más complejos en sus células. Entonces estas bacterias, lo que se conoce como protozoos, pertenecen al reino protista. Entonces un
poco complejo, ¿cierto? Porque uno los pudiera confundir. Entre estos protozoos hay algunas bacterias o parásitos que pertenecen a los protistas y que algunas veces uno adquiere esos parásitos y los tiene de pronto en el estómago del reino protista. Y el Monera, que es el que más fácil es de aquellas bacterias, y entre este reino Monera pues pertenecen las bacterias pero también las arqueas, por eso dice arqueobacterias y eubacterias. Ahí están las arqueas y las bacterias. Entonces serían 5 reinos. ¿Cuántos dominios? 3, pero reinos hay 5, y claro, dentro de esos reinos pues hay una diversidad también grandísima. Entonces existen 5 reinos. Vamos a empezar con el reino de los hongos. Este reino no es planta ni es animal. Liberan esporas y además obtienen alimento de la materia orgánica. Entre ellos está el moho, lo que decía Cata, están los hongos que conocemos, que a veces vemos por ahí en la tierra. En partes húmedas vemos los honguitos, la levadura, que es con la que se hacen muchas panes y cosas de panadería. Todos ellos pertenecen al reino de los hongos y que a veces nosotros los conocemos más fácil, ¿cierto? Cuando vemos así los honguitos y el hongo. En el reino animal pertenecen todos aquellos animales que son vertebrados o invertebrados que tienen la capacidad de moverse. Para nosotros también este reino es fácil de nosotros clasificarlo al verlo. Las plantas son aquellas que producen su propio alimento, ellas no se mueven, se quedan en un solo lugar, son aquellas que tienen esa hermosa acción de la fotosíntesis, ¿verdad? Que tienen esa acción desde sus células de la clorofila, ¿cierto? De producir ese color verde que las caracteriza. Está el reino Monera, que es el reino de las bacterias, que las bacterias son animales unicelulares, organismos unicelulares, que pueden presentar diferentes formas, pero que no son protistas, porque acá también hay animales unicelulares, pero los protistas tienen una diferencia de las bacterias, y es que los protistas son eucariotas, y las bacterias nosotros vimos que eran ¿qué? Procariotas. Las bacterias serían entonces procariotas. Esa es la gran diferencia de estos dos reinos, del reino Monera y protista. Si yo les llegara a preguntar, pero recuerdo que no hago exámenes, ¿cuál es la diferencia entre bacterias o entre el reino Monera y protista? Pues una de esas grandes diferencias para una clasificar sería esa. El reino Monera son unicelulares, pero sus células son procariotas, no tienen núcleo, mientras que en el protista son unicelulares también, pero son eucariotas. Entonces la mayoría dicen que tienen acá, que son de un hábitat de ecosistemas acuáticos, son muy diversos, entre ellos las algas, que es el grupo que más está entre este grupo de los protistas, son las algas, y como les dije, algunos organismos que están a veces dentro de nuestro cuerpo y demás. Bueno, vamos a hacer entonces un juego que está súper fácil para afianzar este conocimiento de los dominios. ¿A qué grupo pertenece esta imagen que vemos allí? Algas, profe. Muy bien, ¿cierto? Así son las algas. De pronto alguien que no conozca las algas es así. Sí está muy fácil de ver, ¿cierto? De deducir. ¿A qué grupo pertenece? Animales. Muy bien, animales. También está fácil, ¿no? Fácil, profe. Son plantas. Plantas.
plantas, así las veamos como raras, como plantas carnívoras, pero plantas. Tefa, comprendemos que, bueno, que te vaya muy bien y lo que sea, bueno, que Dios te ayude en todo, que estés muy bien. Luego les paso el link para si algo puedas ver el resto de la clase. Bueno, mi amor, Dios te bendiga. Bueno, ¿a qué grupo perteneces? Está también muy fácil. Bueno, es fácil para nosotros determinar. ¿A qué grupo pertenece? Yo por ahí les mostré una imagen, igualita a esta. Bacterias, profe. Bacterias, muy bien. Y listo. Muy bien. Entonces, yo creo que lo de animales, lo de los reinos está muy fácil de más o menos nosotros clasificarlo, ¿cierto? Dice acá, eso se puede hacer como una actividad, claro, no tenemos ahora el tiempo. Nombra tus plantas y animales favoritos. Puedes averiguar sus nombres científicos. Si usted tiene un animal por ahí favorito, tal vez para que le quede ahí la inquietud. Y de pronto en la próxima clase, si tenemos un tiempito, más o menos podemos compartir y socializar qué animal, cómo son los nombres científicos, ¿cierto? De aquellos animalitos y demás. Los animales, recuerden que yo les dije que hay unas clasificaciones más pequeñas. Vamos a ver así en términos generales. Los animales, cómo se clasifican también por datos o por características que al observar son comunes. Entonces la pregunta es, le voy a decir, ¿cuál es la característica común entre una ballena jorobada y un chimpancé? De pronto saben qué característica tienen en común estos dos. Hay una que es muy común, que de pronto la sabemos. Que es vertebrado. Es vertebrado, muy bien. Y hay otra característica, que son mamíferos. La ballena también es un mamífero. Entonces toman lechita, ¿cierto? Cuando tienen sus crías, las crías se alimentan de su leche. Y producimos pues leche, ¿cierto? Puedes identificar al menos 3 características de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el grupo 1 está la araña, el escarabajo y el cangrejo. ¿Qué características tienen en común? Bueno, esa les puedo ayudar. Bueno, claro. Yo pensaría que son omnívoros. Había escuchado un término así. Ajá, puede ser, ¿cierto? Sí. Omnívoro. Y hay una característica más fácil todavía, Cata. Que no son vertebrados. Exacto, ¿cierto? Son invertebrados. Sí. No tienen columna vertebral. Muy bien. Bueno, voy a tomar asistencia antes de que se me olvide. A mi Aleida, sí, muy bien. Juan Carlos llegó, ¿cierto, Juan? Ahorita queremos escuchar a Juan. ¿Qué nos puede decir? Pues del segundo grupo, Juan va mirando el segundo grupo y va mirando una característica que usted vean. Estefanía sí vino, Cata sí vino, Eduardo vino, Luisa. Eder no ha participado en ninguna, profe. Sí, Eduardo no participó. Luisa no vino, ¿cierto? Tampoco, profe. Tampoco. Salo sí, y Sebastián hoy tampoco se conectó. Aunque la vez pasada Sebastián sí se conectó, que fue el primero de la clase. Bueno, entonces hoy faltó Edward, faltó Luisa y faltó Sebastián. Entonces, sigamos. Bueno, Juan, ¿qué cualidad en el grupo número 2, que hay una serpiente, un lagarto, una tortuga, qué cualidad usted puede ver en común de este grupo de animales? Que a veces uno la ha escuchado por allí. Esos animales son tal y tal. Y están dentro de una clase. Son reptiles, profe. Reptiles.
reptiles y muy bien, esa es la clasificación de reptiles. Y por último está el grupo número 3, que está allí el tigre, la foca y la liebre. Podríamos decir que ¿qué característica tienen? Que lo diga Salomé. Yo pensé que me ibas a decir. No, que se gane el puntico ella también, o mami Aleida Ay, también. ay, yo he participado. Yo he participado también. Salud, gracias, Cata. Gracias por tu ayuda. Señor. Entonces, en este grupo número 3, sí podríamos decir, ¿cierto? Que una de las cualidades es que son vertebrados, ¿cierto? Sí, y son mamíferos. Son mamíferos, exacto. Muy bien. Entonces, en el reino animal están los invertebrados, como dijo Cata, está la araña, el escarabajo, el cangrejo, pero también lo que dijo Juan Carlos, están los reptiles, que son aquellos de sangre fría, los denominan los de sangre fría, porque están los animales de sangre caliente. ¿Qué son los mamíferos? Como lo vemos más abajo. Sí, mi amor. Los reptiles ponen huevos, mientras que los mamíferos producen leche para alimentar a las crías, tienen columna vertebral, tienen un pelaje, tienen piel, los reptiles tienen escamas, los invertebrados no tienen esqueleto externo ni columna vertebral, sus patas son articuladas y demás. Entonces, las clasificaciones, ¿cómo lo hacen los científicos o cómo se empieza esa clave para la clasificación? Ellos empiezan, bueno, ¿es vertebrado? Sí. ¿Tiene pelaje? Puede ser sí o no. Y si es no, entonces ¿tiene plumas? Puede ser sí o puede ser no. Y si tiene plumas, entonces es un ave. Si tiene pelaje, es un mamífero. Pero si no tiene plumas, entonces ¿qué tiene? ¿Escamas? No, no tiene escamas. Entonces es un anfibio. Entre los anfibios, ¿qué animales conocemos de los anfibios? La rana, ¿cierto? Y ellos que no tienen plumas, pero tampoco tienen escamas. Son los anfibios, ¿cierto? Ah, sí tiene escamas. Entonces vamos a decir, tiene escamas, ¿se puede vivir fuera del agua? No, entonces son peces. No, pero sí se puede vivir fuera del agua, son reptiles, ¿cierto? Entonces así se van clasificando poco a poco. Entonces esa es como la clave para la clasificación de muchos animales. Como de un diagrama, como dice allí, ramificado. Entonces, ¿por qué es importante clasificar? Para facilitar el estudio, ¿cierto? De los organismos y sus relaciones. ¿Quién fue el científico que clasificó los animales de una forma que ahora en la actualidad todavía lo utilizamos?
citológicos. Yo les dije cuál es La arquea. La la arquea. arquea. Muy bien. El reino protista pertenece a qué dominio. El reino protista son las algas. Les dije que habían algunos organismos que viven dentro de uno. ¿A qué dominio pertenece? Yo diría que a la eucaria. Recuerda que yo les dije que porque tenían células de suelo, ¿verdad? Los seres vivos que pertenecen al reino protista se clasifican en, ese sí está un poquito más, algas, pero hay una clave. Recuerden que yo le dije que los protistas, la mayoría son algas y protozoos. Eso sería más según los caracteres citológicos, los seres vivos se clasifican si sus células son. ¿Qué clase de célula? ¿Serían las? Esas sí. Eucariotas y procariotas, ¿cierto? Los seres vivos de la imagen, bueno, allí hay una imagen, pertenecen a qué dominio. Se parecen a un dominio como de bacterias. Es que las arqueas son tan parecidas a las bacterias, digamos que es bacterias. Vamos a ver si lo cambiamos. Esa era arqueas. Son caracteres que sirven para clasificar organismos, bueno, eso no lo vimos, con base en la información de su ADN. Moleculares, atómicos, citológicos. Yo les dije que había preguntitas acá difíciles. La última. Se refieren a la clasificación que usa las características de las células. ¿Cuál sería? ¿Citológicos, moleculares o biológicos? Citológicos, profe. El otro era moleculares, creo. Cada tanto tiempo no me dijiste citológicos. Es que yo tenía como la idea acá en la cabeza, pero no sabía si era de pronto así, entonces no lo dije. Bueno, eso está difícil porque dicen que utiliza azufre, amoníaco y bueno, eso es más como esto. Para su energía inorgánica utilizan un poco de elementos como ácido, hierro, hidrógeno, amoníaco. Bueno, como esto. Bueno, ya y ahí sigue. Sigue el jueguito. Si quieres les mando el enlace para que hay más preguntas, pero sí, me respondió bien. Sí, ya te voy a dar. Entonces, si alguno tiene una pregunta, este es el momento de hacerlo. Mientras eso, yo les voy leyendo la frase del día de hoy. Yo le quiero hacer una pregunta. Profe, ¿usted siempre va a enseñar los lunes? Pues sí me queda más fácil los lunes, pero si algunos dicen o varios dicen no, es que los lunes está complicado, yo podría cambiarlo entonces nuevamente para los sábados, para facilidad de todos. ¿Le quedaba difícil, mami Aleida, los lunes? Pues espera. Profe, pues yo creo que estaré en otras 2 clases y ya no puedo, quién sabe hasta cuándo. Si hay algún otro que le quede difícil de pronto los lunes, la pasamos entonces nuevamente para los sábados. Podría ser. A mami Aleida le queda fácil los sábados. Profe, es que la verdad yo voy a viajar, entonces no sé, voy a ir a España. Ay, qué bueno. Entonces, o la dejamos los lunes, mami Aleida, y si algo ahí miramos cómo usted se desadapta. Sí, no, déjela los lunes, yo no, o sea, yo miro a ver si puedo, porque allá serían las 2 de la mañana. Sí, sí. Yo sí puedo, sí, pero o
profe, pero tranquila, sí, no pasa nada. Ah, bueno, yo después entonces podría hacer la encuesta, ¿cierto? Y ahí votamos todos a ver qué día nos queda más fácil. ¿Cierto? Como para que todos más o menos sepan. Entonces, tengo este niño acá, guapanela. El niño es amante de la guapanela. Bueno, no mires el reloj. Haz lo mismo que él, ve avanzando. Porque los tiempos para todos es muy diferente. Nunca nos podemos comparar con el tiempo de otro, o que otro vaya más rápido en la vida que nosotros. No nos comparemos en el reloj a ninguno. Avancemos a nuestro ritmo, a nuestra medida, a las posibilidades que tenemos y a lo demás. Entonces, vamos, avancemos, pero a nuestro ritmo. No miremos ese reloj de otros. Entonces, eso sería por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna otra inquietud, me lo dicen. Salo, estoy pendiente de mandarte para recuperar la clase anterior, clases sociales, y pendiente para hacer la encuesta, para ver si seguimos los lunes o si prefieren pues el sábado. ¿Listo? Señora, muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, una buena noche, Salo. Dios te bendiga. Buena noche para todos. Chao, Dios la bendiga.